Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie, la cual he titulado Orando Juntos. Y en esta serie vamos a estar reflexionando acerca de la guía y modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesús, que conocemos como el Padre Nuestro. Y en esta ocasión vamos a ver la parte en la cual Él habla acerca de nuestro Padre que estás en los cielos. ¿Qué significa esto para nosotros? Así que, si quieres abrir tu Biblia, como quiera en el video vamos a estar poniendo el pasaje bíblico. Vamos a Gálatas 3, de los versículos 23 hasta terminar el capítulo, y después vamos al capítulo 4, del versículo del 1 al 7. Gálatas 3. Y dice así la palabra de Dios. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dice el capítulo 4. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra que tú nos has dejado en nuestro idioma, en estos momentos. Y nos acercamos a ti en medio de nuestros miedos y ansiedades, al ver toda la situación que está pasando de manera global y toda la incertidumbre acerca del trabajo y de la economía, cómo todo este virus está afectando todas estas situaciones. Pero Padre, queremos acercarnos a ti para conocerte más. Queremos conocer más acerca de la oración. Ayúdanos a poder ver la oración que nos deja Jesús como un modelo tan refrescante y tan grande para nuestras vidas. Un modelo que Él nos deja para acercarnos a ti de una manera tan íntima como nuestro Padre. ¿Y qué significa esto? Que tú eres nuestro Padre. Te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra, que podamos gozarnos en tu Evangelio. Amén. ¿Qué es la oración? Muchos de nosotros hemos escuchado que una vida de oración es una cualidad de un cristiano, de que es parte de su vida, de su relación con Dios. Pero no sé si os ha pasado como me pasa a mí. Al estar creciendo y aprendiendo un poco más de la vida cristiana, veía la oración como una disciplina muy difícil de realizar. Sí, oraba muchas veces antes de comer los alimentos o cuando tenía un examen muy difícil. Pero mis oraciones parecían más una especie de mantra, usando siempre palabras repetitivas antes de comer. O por ejemplo, en tiempo de exámenes parecía que tenía que escoger las palabras tan correctas y especiales para poder llamar la atención de Dios hacia mí. Así que el tiempo de oración no era nada impactante. Pero mi problema era que yo no conocía a Dios lo suficientemente bien. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Creo que lamentablemente es una de las áreas en las cuales flaqueamos constantemente como cristianos. Si no encontramos victorias en el día a día, si estamos ahora con ansiedades y con miedos,
zarandeados por las circunstancias, posiblemente es que nuestra vida de oración está vacía. Y no por la oración en sí misma, sino que no nos acercamos a nuestro Padre Celestial en oración, en una relación estrecha y en comunicación como debería ser. Y amigos, yo os hago una confesión. Lucho constantemente en tener mi tiempo de oración con Dios. Mi vida necesita este elemento tan esencial de comunión con mi Padre que me ama con intensidad. Necesitamos de la oración más que nada en estos tiempos tan difíciles. Jesús se dio cuenta de esta situación cuando estuvo entre sus amigos y sus discípulos. Su propio pueblo no conocía bien al Dios que había hecho pactos de amor con ellos muchos años atrás. Ese Dios quien constantemente se refería a su pueblo como sus hijos. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, se acercaron en una ocasión con Jesús y le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Así que Jesús les enseñó la oración que todos conocemos, no creyentes y creyentes. La oración que tal vez tú repetías constantemente cuando estabas haciendo la catequesis. Es la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Es la guía que Jesús nos deja para comunicarnos con Dios. Así que en esta serie vamos a ver cada uno de estos puntos en la oración que nos deja Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como lo es en los cielos, etcétera, etcétera. Es lo que vamos a estar viendo en los diferentes videos. Así que la oración es comunicación, es hablar con Dios, es entrar en la majestad de su presencia, en una relación íntima con el Creador de todas las cosas. Pero podemos preguntarnos, bueno, lo que Jesús comienza en la oración Padre Nuestro es como una idea tan radical. ¿El Dios Supremo, Creador absoluto, es nuestro Padre? Bueno, encontramos a Jesús en los Evangelios refiriéndose a Dios constantemente como papá, como nuestro papá. Esta referencia de Jesús trajo mucho enfado e ira en los grupos religiosos de su tiempo. En este pasaje de Gálatas vamos a explorar esta idea, en el cual el apóstol Pablo está usando esta idea tan radical que dejaron alucinando a la gente de su tiempo, y espero que nos deje a nosotros también alucinando y asombrados por tan grande naturaleza de Dios como nuestro Padre. Vamos a ver 3 ideas. Número 1, nuestra identidad como hijos. Número 2, el compromiso de Dios con nosotros. Y número 3, el coste de nuestra adopción. En el pasaje de Mateo 6 es donde encontramos a Jesús compartiendo esta guía de oración y declarando de Dios, diciendo: Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración no es magia. No hay magia en las palabras, no tienen que ser de una gramática asombrosa, sino que la oración es un acto de intimidad con Dios, como cuando nuestros hijos se acercan a nosotros para contarnos sus sentimientos, cómo les fue en su día, cuáles son sus necesidades. Mis hijos, por ejemplo, no tienen que acercarse a mí de una manera diciendo como: Reverendo, excelentísimo y supremo Padre y amo de la casa. No, mis hijos tienen una relación tan directa conmigo como su Padre, porque yo los amo tanto. Así Jesús nos invita a acercarnos a Dios como nuestro papá. Y la expresión que Él usa es una palabra aramea que es Abba, que significa papá. Es como se referían sus hijos a sus padres. Es ese término tan filial, tan estrecho e íntimo. Así que Pablo les está explicando a los creyentes de Galacia de que antes de que llegara Cristo, todos estábamos bajo el poder de la ley. Y la ley era un tutor que nos decía cómo debemos vivir. Es un estándar tan elevado para lograr alcanzar. Pero Pablo también le recuerda que la ley es la conducción a Cristo, porque estábamos perdidos. Y por estar perdidos, por nuestro pecado, estamos huérfanos. Necesitamos de una esperanza. Y esa esperanza era el Mesías que había de venir. Así que sin Jesús, nuestro guardián legal es la ley, quien es un tutor sumamente estricto,
Y sabemos que no podemos seguir la ley, no podemos seguir los 10 mandamientos. Al seguirlos no nos dan vida, no nos dan gracia, no tenemos amor, es una carga tan pesada. Pero podemos preguntarnos, bueno, Guille, ¿qué no todos somos hijos de Dios? Bueno, sí, somos sus criaturas, hechura suya, pero por nuestro pecado, Dios no es nuestro Padre. No hay relación íntima, ni personal, ni filial. Dios sí es nuestro absoluto creador, pero por nuestra naturaleza corrompida somos hijos del pecado. Estamos bajo la tutoría de la ley. La ley tiene nuestra custodia. Henry Ford es el padre del automóvil, pero solamente en términos de creación. No hay relación entre ellos. Thomas Edison, el padre de la electricidad, pero también en términos de la creación. O Darth Vader le dijo a Luke Skywalker la muy famosa frase, Luke, soy tu padre. Pero no existía ni la más mínima relación entre ellos. Así que Dios es nuestro creador, pero cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, vivimos como huérfanos. No tenemos ninguna relación con Dios. Vivimos esclavos de nuestro propio orgullo, de nuestra incredulidad y autojustificación. Y en la superficie podemos ver estas raíces reflejados en comportamientos como ansiedades, o miedos, o lujuria o glotonería. Comportamientos que nos destruyen y destruyen a otros. Y como huérfanos estamos en una carrera desgastante por obtener poder, aceptación, reputación. Aparentamos al final ser quienes no somos. Al final terminamos vacíos y cansados, destruyendo relaciones y destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Te gustaría salir de esta esclavitud? Necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre, un Padre que nos ama. Así que Pablo continúa diciéndonos a los Gálatas a partir del versículo 25 del capítulo 3. Pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento nos puede ayudar a entender esto que dice Pablo. Jacob era nieto de Abraham, quien era hijo de Isaac, y Jacob tenía un hermano mellizo llamado Esaú. Y Esaú era el favorito de su padre, Isaac. Esaú era atlético, un ejemplo de masculinidad, era el hombre del campo, ese hombre Marlboro de los comerciales de cigarrillos, un hombre de aventura, mientras que por otro lado Jacob era el consentido de su madre, era tal vez más de casa, el más tímido, nada valiente como su hermano. Pero Jacob deseaba más que nada en el mundo la admiración y bendición de su papá. Deseaba que su padre lo mirara a los ojos, que lo elogiara, que le dijera que era tan amado, que lo abrazara. Pero eso nunca pasaba. Un día Jacob tuvo la oportunidad de tener el privilegio de ser el hermano mayor, cuando le cambió la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Pero al final eso no le dio felicidad. Así que aprovechó la última oportunidad para recibir la aceptación y bendición de su padre, pero para poder obtenerlas tenía que disfrazarse de su hermano mayor, tenía que aparentar quien no era. Se puso la ropa de fiesta de su hermano y su padre, ya ciego y anciano en su lecho de muerte, al oler la fragancia del campo y de las aventuras y de la valentía de Esaú, finalmente le dio a Jacob la tan anhelada bendición. Tal vez algunos de vosotros tuvieron una mala experiencia con vuestros padres terrenales. Tal vez algunos nunca escucharon de ellos las palabras te amo, porque te amo. Tal vez ni siquiera fuiste abrazado. Pero ahora ya no tenemos que fingir ni pretender como Jacob. Ya no tenemos que vestirnos del hermano mayor, porque podemos ya salir de la esclavitud y Pablo nos da la respuesta. Tenemos que vestirnos de Cristo, del Hijo tan amado por Dios, que fue enviado para que pudiéramos ser justificados y ser totalmente amados por Dios para siempre. Y así en un segundo, nuestra identidad como hijos cambia radicalmente. Nuestra identidad como hijos. Pero punto número 2, el compromiso de Dios con nosotros. Pablo nos está dando ideas totalmente alucinantes y maravillosas. Nos dice que estábamos bajo la custodia de la ley, pero cuando vino Cristo
y pusimos nuestra fe en Él, en el verdadero Hijo de Dios, somos revestidos de Él. Y al estar revestidos de Cristo, somos herederos de las promesas que Dios dio miles de años atrás a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Bueno, nos dice Génesis que después de que Dios dispersó a la humanidad cuando trataban de hacerse de un hombre por ellos mismos, cuando construyeron la Torre de Babel, Dios escogió una familia sin hijos, Abraham y Sara, e hizo una promesa con ellos, de que de ellos vendría el ungido, el Mesías que acabaría con todo lo corrompido y malvado y finalmente traería salvación. Pero ellos ya eran ancianos, era imposible que ellos pudieran tener descendencia, pero Dios les dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en los cielos. Y ellos creyeron y esperaron y esperaron y esperaron hasta que Dios los bendijo con un hijo, con Isaac. Y miles de años después nos dice la genealogía que encontramos en Mateo, que de Abraham llegó Jesús, el prometido, el Mesías, el verdadero heredero, el verdadero Hijo. Y Pablo les dice a los Gálatas que los que están junto con Cristo son herederos también de las promesas. Pero todavía lo radical y lo grandioso es que no solamente el pueblo de Israel iba a ser el heredero de esas promesas, sino que nos dice Pablo, a partir del versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Pablo les está enseñando a los Gálatas que las viejas divisiones y actitudes erróneas de superioridad e inferioridad son finalmente abolidas de una vez por todas, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración no solamente era radical en el mundo judío, sino también en el mundo romano, porque el mundo así operaba, pero el mundo sigue operando hoy en día. Hay abuso entre las razas, hay abuso entre los sexos, abusos entre las clases sociales, pero en Cristo todo es abolido finalmente. Y Pablo continúa diciendo, y además sois herederos de las promesas de Abraham. ¿Pero cómo? Bueno, Pablo continúa su razonamiento, dándonos algo tan sorprendente, tan contracultural y que nuestro interior desea grandemente, que es el privilegio de ser hijos a través de la adopción. En el mundo antiguo la adopción solamente se realizaba cuando una persona rica que no tenía hijos le pasaba todo a un heredero que no era de su sangre y solamente podía ser un varón. Así que la adopción era para personas adultas y solamente varones. Nunca se adoptaba una mujer. Por eso lo que Pablo está diciendo es totalmente fuera de serie. Todos y todas somos invitados a ser hijos legales por adopción de Dios. Dios establece ese mismo pacto que hizo con Abraham, lo hace con nosotros también. Somos ahora suyos, somos su posesión más preciada. Dios se compromete totalmente con nosotros. ¿Qué no deseamos un padre así? Pero muchas veces pensamos en nuestra conversión al cristianismo en términos de que solamente nuestros pecados son perdonados. Pero no vemos la otra parte legal, de que Dios nos dice que ahora somos sus herederos. Tenemos un estado legal, somos hijos de Dios. Dios nos ve legalmente como su propio Hijo, Jesús. En segundos, somos tan aceptados, somos tan amados, somos adoptados, que esto no es totalmente liberador. La poeta británica Judith Bond escribe algo que luchamos constantemente por creerlo. Ella dice, tú eres amado. Lo sé, muchas veces lo dudas. Algunas veces no lo escuchas lo suficiente, pero una cosa tienes que saber tanto que sigas en esta tierra. Tú eres amada. En tu mejor hora, en tu más débil momento, tú eres amado, cubierto en tierra o recién bañada, respetado, rechazada, difamado o aclamada. Tú eres amado. Puedes llevar ese amor orgullosamente como una roja flor o tenerlo en silencio. Pero una cosa que no debes hacer con ese amor es dudarlo. Esta es tu garantía y tu obligación, porque tan cierto como vives, tú eres amado. Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, los invitó a comenzar una nueva relación con Dios como nuestro Padre amado.
Jesús les dijo que hablaran con Dios como a un papá atento a nosotros, nuestro papá que estás en los cielos. Pero nosotros nos quedamos tan cortos en nuestra visión de nuestra salvación y nuestra adopción. Dios es legalmente nuestro papá y como padre se compromete con nosotros, como lo vemos en toda la historia de la Biblia. Hemos recibido los ropajes reales de la justicia de Cristo sobre nosotros, no para escondernos de un Padre quien apenas nos tolera, sino para sellarnos como hijos e hijas escogidos. De esta manera Dios nos dice a nosotros, como le dice a Jesús después de su bautismo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Guille es mi hijo amado. Paloma es mi hija amada. Raúl es mi hijo amado. Y los amo mucho y estoy muy contento con ellos. Pero ¿cuál es la herencia que nosotros obtendremos de la cual habla Pablo? Bueno, es una gloriosa redención que anhelamos grandemente. Pablo, al compartir sobre la adopción a los cristianos en Roma, les escribió en Romanos 8 diciendo: vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, papá. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. De hecho, esto no solamente nos va a impactar a nosotros como nuevos hijos, sino que a la creación misma. Creo que no podemos imaginar todo esto. Será un nuevo orden de todas las cosas. La gloria que recibiremos como hijos será tan estupenda que todos los sufrimientos de este tiempo serán tan insignificantes en comparación. No podemos imaginar lo felices que seremos. Tal vez ahora estamos o con 10 kilos de más, o en medio de una crisis como lo es el coronavirus y que va a traer una crisis financiera, económica. Tal vez estamos con una enfermedad crónica, o la relación con nuestra familia se ha empeorado. Los sufrimientos actuales no se pueden comparar con la gloria que ha de venir. Gracias a Cristo tenemos ahora acceso a nuestro Padre que está en los cielos. Punto número 3, el coste de nuestra adopción. Pablo está desarrollando su idea de nuestra adopción desde que nos recuerda que antes de que viniera Jesús estábamos encerrados bajo la tutela de la ley. Pero cuando llegó el prometido de Dios y al poner nuestra fe en Él nos vestimos de nuestro nuevo hermano mayor y entramos en una nueva relación con Dios como nuestro papá. Somos ahora también herederos de las promesas de Dios y todos los pactos y promesas se han ido revelando progresivamente hasta llegar el tiempo perfecto en la historia de la humanidad, cuando Dios dirigió y preparó a los pueblos y naciones para la encarnación y el ministerio de Jesús y la gran proclamación de su evangelio. Y nos dice Pablo en el capítulo 4 de Gálatas: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, papá. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Adán y Eva fueron exiliados del paraíso por su pecado contra Dios, como lo vemos en Génesis. Sus niños tan amados y queridos quebraron la relación con Dios como su Padre. Y ellos tuvieron que salir, pero no todo acabó ahí. Dios hizo una promesa de que de Eva vendría el Redentor de todas las cosas. Y después vemos esa misma promesa hecha con Abraham y con Sara, descendientes de Adán, y después hecha con Jacob, y después con David y con Salomón,
hasta que el tiempo perfecto llegó. Nos dicen los evangelios que en la ciudad de Belén nació el Salvador, nacido bajo mujer, bajo la ley, para finalmente darnos la liberación y poder llegar a ser hijos de Dios. Gracias a esta gloriosa adopción es que somos liberados de nuestros orgullos, somos liberados de nuestros miedos, de nuestras ansiedades que tenemos en estos tiempos. Ya no tenemos que pretender tampoco, ya no tenemos que buscar el amor y la aceptación que anhelamos impacientemente en personas o en cosas. Somos finalmente invitados al gran privilegio de ser finalmente hijos de Dios gracias a la adopción que recibimos por Jesús. Y Jesús, siendo el nuevo Adán, el verdadero Hijo, obedeciendo perfectamente la ley por nosotros, vino para no solamente acercarnos a Dios, sino que vino para que tuviéramos los mismos derechos de hijos al ser adoptados. Él es nuestro perfecto hermano mayor, quien se despojó de todo para que pudiéramos ser recibidos por el Padre y ser abrazados y besados por Él. El teólogo alemán del siglo pasado, Joaquín Jeremías, hizo un estudio exhaustivo a través de todo el Antiguo Testamento y de escritos rabínicos antiguos, y en su investigación no pudo encontrar ni un solo ejemplo de un escritor judío refiriéndose a Dios directamente como papá. No pudo encontrar esa forma tan directa en ninguno de los escritos. Y esto era muy extraño, dado que en el Antiguo Testamento encontramos continuamente a Dios refiriéndose a su pueblo como su Hijo amado. Y este estudio de este teólogo es muy interesante porque nos refleja a nosotros también. Podemos hablar de Dios como el Padre sin que ello signifique algo en nuestras vidas. Tenemos un inherente sentimiento de separación de Dios. Tenemos una lucha fuerte en nuestros corazones porque por un lado queremos los beneficios de Dios, pero no una relación con Él. Y por otro lado, tenemos un gran anhelo de ser aceptados y amados. Pero extraordinariamente, nos dice Pablo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, papá. ¿Podéis creerlo? Y podéis preguntar, ¿pero cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? ¿De que somos hijos? ¿Cómo puedo saber que Dios no me va a dar la espalda cada vez que tropiece? Cada vez que cometa errores, que flaquee. ¿Cómo puedo saber que mi estado de hijo nunca va a cambiar? Porque he recibido rechazo tras rechazo de mis padres. Porque nunca he recibido un elogio. Porque nunca he recibido un abrazo, nunca he sido aceptado. Bueno, amigos, Dios nos envía el Espíritu Santo para confirmar y sellar nuestra adopción. Pero no solamente para eso, sino también para que experimentemos esa gran adopción. El teólogo y predicador inglés del siglo XVII, Thomas Goodwin, expresa esta idea en una experiencia al ver a un padre caminando de la mano junto a su hijo pequeño. Padre e hijo, hijo y padre. Y el pequeño sabe que el hombre con el que va es su padre y que lo ama. Y de pronto el padre se detiene, levanta al niño, lo abraza y lo besa. Y el niño no es más hijo cuando fue abrazado y besado. La acción del padre no cambia el estado del niño, pero qué maravilla. La diferencia de esa acción es el disfrute del estado de ser hijo, de ser amado y aceptado. El Espíritu que Dios pone en nuestros corazones nos anima a clamar a Dios: papá. Y eso es lo más grandioso de nuestra adopción. No solamente tenemos nuestro estado legal de hijos, sino que continuamente podemos tener acceso a nuestro Padre, que nos ama más allá de lo que podamos imaginar. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos cómo acercarse a Dios en oración. Jesús les dijo: hijitos, cada vez que os acerquéis a Dios, llamadle nuestro papá que estás en los cielos. Pero sí, nuestra adopción que nosotros obtenemos tuvo un coste muy alto.
Y Jesús pagó su vida para nuestra adopción. Él pagó con su vida nuestra adopción. Este teólogo que os mencionaba antes, Joaquín Jeremías, también examinó cada una de las oraciones de Jesús registradas en el Nuevo Testamento e hizo un descubrimiento fascinante. Cada oración de Jesús, Él llama a Dios Papá, Padre. Y esto ponía los pelos de punta de los religiosos de su tiempo. Para ellos era una blasfemia. Era que lo hacía igual a Dios. No entendían ellos la divinidad de Jesús. Había una relación totalmente estrecha, totalmente íntima entre Jesús y el Padre. Pero hubo solamente una vez en que Jesús ya no se refirió a Dios como papá, sino como Dios, Elohim, habiendo como una especie de separación cósmica entre ellos. Y tal vez vosotros podéis imaginar en cuál situación ocurrió esto. Nos dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús fue crucificado, desde la hora sexta, las 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en esa cruz, Jesús cargó con todo nuestro pecado, con todo nuestro dolor, con nuestras enfermedades, con nuestros sufrimientos, con nuestras ansiedades, con nuestros miedos, para que pudiéramos ser hijos de Dios. Él pagó cada una de nuestras deudas para que nosotros pudiéramos ser finalmente adoptados. Pero esto requirió de un dolor cósmico, el ser separado de su Padre. Pablo les dijo a los Gálatas y nos dice a nosotros, en este día, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, como dice Gálatas 3:13. Jesús se hizo maldición por nosotros, la separación inherente de nosotros con Dios, Jesús la tomó y Jesús lo sufrió. El dolor más fuerte de Jesús no fueron los clavos en sus manos, ni en sus pies no fue la corona de espinas en su cabeza, ni los insultos constantes y las burlas de los soldados y las multitudes, sino que el dolor más intenso y más agudo fue la separación de su Padre. Y Él enfrentó ese dolor para que nosotros recibiéramos el más grande y maravilloso beneficio de ser hijos de Dios. La escritora británica Sally Lloyd Jones nos recuerda esta escena en su libro Historias Bíblicas de Jesús. Y dice, papá, clamó Jesús frenéticamente buscando el cielo. Papá, ¿dónde estás? No me dejes. Por primera vez y por última vez, cuando Él habló, nada sucedió. Hubo solo un horrible e interminable silencio. Dios no respondió. Le dio la espalda a su Hijo amado. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, el rostro de aquel que limpiaría toda lágrima de todo ojo. Amigos, Jesús nos enseña a orar para acercarnos a Dios como nuestro papá que está totalmente atento a nosotros. Somos sus hijos tan amados. Jesús nos deja en claro que así como Él tiene un hogar con el Padre y una herencia gloriosa, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, nosotros también estaremos de nuevo en casa, con las ropas reales y fragantes de nuestro nuevo hermano mayor. Así que cuando estemos en oración, en estos tiempos de incertidumbre, de especulaciones, donde no sabemos qué va a pasar, recordemos quiénes somos ahora, recordemos nuestra nueva identidad y que la podamos experimentar en nuestra relación con nuestro Padre que está en los cielos. Esta relación de sabernos tan amados y tan aceptados va a afectar no solamente nuestra relación con los demás, sino que también va a afectar nuestra relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra sociedad. Y podemos ser también agentes de paz y esperanza a este mundo que necesita escuchar este maravilloso Evangelio. Preguntas para reflexión. ¿Qué cosas o situaciones te impiden acercarte a Dios en oración?
¿Qué comportamientos hay en tu superficie que reflejan ídolos del corazón? Los ídolos de orgullo, autojustificación o incredulidad. ¿Qué implicaciones encuentras en saber que Dios es tu papá, que te ama grandemente? ¿Cuál ha sido el coste de tu adopción como hijo e hija de Dios?